Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Siempre con un tema diferente, siempre con una propuesta de tertulia en familia, de conversar sobre los temas sobre los cuales hay que conversar. Y a veces nos quedamos callados, no decimos nada, dejemos así y resulta que no, hay que hablar de ello. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy. Isidro, buenos días para usted. Y ahí sí la pregunta al rompe, ¿a usted le gusta jugar? Judith, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Yo creo que estas preguntas iniciales siempre me exponen, sigo pensando eso. Bueno, pero es que algo va de jugar a estar adicto al juego. A mí, por ejemplo, me gusta jugar de vez en cuando, pero no me gusta apostar, por ejemplo. Judith, y también hay que decirle a los oyentes que muchos de estos temas nacen como curiosidad personal. Entonces, para responder su pregunta, sí, tengo que confesar que durante la pandemia me volví un poquito adicto a los juegos de celular y ahorita estoy, digamos que saliendo, ya los pude cerrar o quitar de mi celular, pero durante la pandemia jugué muchísimo con los juegos en línea. Seguramente a mucha gente le pasó igual. Pues vamos a hablar de eso. Nuestro tema de hoy se llama la ludopatía. Nos gusta empezar con un caso de la vida real, alguien que ha experimentado esta situación que planteamos al comienzo y nos quiere compartir su historia. Lo vamos a llamar simplemente José. Bienvenido a En Familia, gracias por querer estar con nosotros. ¿En qué momento se dio cuenta José de que no solamente le gustaba jugar, sino que era un ludópata, un adicto al juego? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, agradecido por la oportunidad que nos brindan de compartir pues nuestra experiencia, el sufrimiento, la desesperación, la desesperanza que genera esta ludopatía y que sabemos que muchas personas lo están experimentando hoy en día y que no saben que hay una solución. Respecto a mi historia, Judith, lo que puedo decirte es que esto empezó hace mucho tiempo, cuando era una persona muy joven, 13, 15 años, siempre tuve un comportamiento compulsivo, lo llamamos nosotros, pues juegos compulsivos como tal. Me gustaba jugar los dados en el colegio, las cartas, juegos de salón, como jugar la cuarta en la pared, y empecé a comportamientos como ese estilo, digamos que no me afectaba mucho, pues era un niño, pero luego a los 23 años conocí todo este mundo de las apuestas, ¿no? Yo empecé en los casinos. Empecé con todo lo que eran cartas, máquinas, juegos de caballos, ¿cierto? Y con cantidades de dinero pues muy pequeñas, casi insignificantes. En algunas ocasiones gané, pues digamos que ahí empezó como la gran tormenta, ¿no? El gran sufrimiento, porque pues empezaba a ganar y cuando ganaba pues quería ganar un poco más, ¿cierto? Cuando perdía, entonces quería recuperar el dinero perdido. Y pues esto empezó a ser algo progresivo en el tiempo, empezó a ser progresivo, como te decía, eran pequeñas cantidades al principio, luego las cantidades de dinero empezaron a volverse más grandes, a crecer, y el tiempo empezó a pasar, ¿cierto? Empezó a pasar el tiempo, empecé a tener trabajos, empecé a hacer cosas absurdas,
como de pronto ir y jugar y gastarme toda la quincena de trabajo, gastaba todo el dinero. En aquel tiempo estaba en la universidad, empecé a gastarme el dinero de la universidad que mi mamá me ayudaba a pagar ese tiempo. Entonces me gasté el dinero. En los trabajos empecé a pedirle prestado a mis jefes, entonces empecé a tener problemas en el trabajo con los jefes, problemas familiares, y empezó a crecer mi deseo de jugar, ¿no? Utilizaba cada vez más tiempo jugando. Y esto pues fue un ciclo que se repitió durante mucho tiempo. Digamos que máximo lo que yo podía parar de jugar era entre 3, 6, 9 meses, pero siempre volvía al mismo círculo vicioso, ¿no? Que era el apostar y querer parar de jugar, pero pues era realmente imposible. Y digamos que luego siguió avanzando el tiempo, digamos entre los 25 y los 46 años, empecé a seguir jugando nuevamente, y empecé a luego formar mi familia como tal. Ahí digamos que fue cuando se aumentaron los problemas, porque al formar pues una familia, tener una pareja, empecé a tomar, por ejemplo, el dinero de mis responsabilidades, ¿no? El dinero del arriendo, me lo gastaba, a no tener ahorros, empecé a pedirle prestado a mi pareja, empecé a pedirle prestado a amigos, a familia, el rendimiento laboral pues se bajó, empecé a tomar dinero de las empresas en las que estaba, a soltar préstamos bancarios, y pues todo esto bajo la idea de que si me gastaba un dinero, apostaba, que yo iba a apostar y que seguramente prontamente lo iba a poder recuperar. Entonces era día tras día, deuda tras deuda, y pues eso me acompañaba la intranquilidad diaria, el no poder dormir, difícilmente tenía relaciones familiares porque ya todo empieza a abandonarte, un mundo de mentiras, ¿cierto? Un descuido físico, porque el tiempo, la enfermedad va siendo progresiva, ¿no? Cada vez jugando a escondidas, o sea, un mundo realmente desastroso. José, ¿en qué momento siente que toca fondo y cómo logra salir de ahí? Porque creo, bueno, en la búsqueda de este programa nos encontramos con jugadores anónimos que realmente nosotros no sabíamos que existía. ¿Qué tan importante fue también pertenecer a un grupo de apoyo como este? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eso es lo complejo de la enfermedad, ¿no? Los fondos fueron muchos. Eso es lo más terrible, los fondos fueron muchos. Fueron muchos fondos familiares, sentimentales, económicos, en los que siempre decía, ya este fondo ya no puedo caer más bajo, ¿no? Ya es suficiente. Pero siempre volví y jugaba. Intenté mil cosas. Yo leía, miraba videos, fui a psicólogos, fui a psiquiatras, gasté muchísimo dinero en eso. Hice todo lo posible, fui a iglesias, intenté todo y no fue posible. Ya fue en el 2020 cuando apareció este tema de la persona en línea, empecé a jugar más desesperadamente, sí, ya empecé a consumir mi tiempo, a jugar un día sentado frente al computador en unas apuestas deportivas, y ya me di cuenta que me ha quedado sin capital de la empresa, de una empresa, acabé con todo el capital, estaba a punto de perder a mi familia, a mi hija pequeña, y yo dije, ya este es el fondo, o sea, uno más, ¿no? Porque fueron muchos, durante muchos años, con ese deseo de parar. Y un día entré a internet, me acuerdo tanto, y empecé a buscar grupos de jugadores para parar de jugar. Y afortunadamente ese día apareció una página de internet que es www.jugadoresanónimos.org. Ahí apareció que me podían ayudar. Apareció un teléfono, aparecieron dos teléfonos, el 311-525-4239 y el 320-544-6642. Ahí decía que tenían atención 24 horas, ¿no? Pues a mí me pasó curiosidad. Llamé ese día a Jugadores Anónimos, me contestó una persona, llamé a altas horas de la noche, me contestó increíblemente y le conté mi problema y me hicieron unas preguntas, me invitaron a una reunión, ¿cierto? Pues yo la verdad muy escéptico de creer que esto podía funcionarme porque como te digo, fueron años de intentar de parar, pero no podía. Y empecé a asistir a estas reuniones, ¿cierto? A estas reuniones y a conocer cómo funcionaban Jugadores Anónimos. Y pues esto fue algo que al día de hoy ya llevo exactamente, voy a cumplir 2 años y 5 meses en que no hago una sola apuesta. Lo maravilloso de este programa es que en el momento que ya yo decidí parar de jugar, ya no podía parar ningún día. Era imposible, ya casi no podía parar ni siquiera por horas.
Entonces, a través de ese deseo de parar de jugar, fue que tuve esta oportunidad de encontrar jugadores anónimos y hoy encontrarme y poder decir que sí se puede parar de jugar. José, hay una inquietud que tengo y es, para ser ludópata, ¿necesariamente tiene que ser porque hay apuestas? Mejor dicho, si la persona no apuesta, sino que simplemente juega y no puede parar de jugar, aun cuando no haya dinero de por medio, ¿podemos hablar de que también es un ludópata? Pues nosotros en Jugadores Anónimos, para nosotros nuestra definición del juego es que sin importar lo insignificante que sea la apuesta, ya sea por dinero o no, donde el resultado sea incierto o dependa del azar, se considera jugar, ¿sí? Ese es el enfoque de la comunidad. Entonces, pues en el caso mío y en el caso de todos los compañeros que pertenecen a la comunidad, somos la fraternidad, básicamente sí, la apuesta más pequeña en nosotros activa inmediatamente ese mundo de sufrimiento y ese mundo de tristeza, porque se pierde el control. Sí, además que José estaba pensando en una cosa, después de que le hice la pregunta, y es que al fin y al cabo también está uno apostando su tiempo. Es decir, no es solo el dinero, es el tiempo que te pasas en el juego. Por eso tengo la inquietud de preguntarle, José, si la metodología de Jugadores Anónimos es como la de los demás sistemas para dejar las adicciones de solo por hoy. Gracias por la pregunta, Luis. Sí, eso lo comprende uno después de este programa. Cuando llegué al programa yo pensaba que mi problema más grande era el enredo económico. Sí, yo pensaba que con una gran apuesta iba a recuperar todo el dinero que había perdido y que ya como que todo el mundo iba a decir, oiga, ya José, todo el dinero que perdió durante tantos años lo va a pagar y ya todo el mundo se va a olvidar. Y no es cierto. Me di cuenta que perdí tiempo de familia, tiempo de mi formación personal, todo el tiempo se perdió, sí, todo el tiempo se perdió, pero eso ya queda en el pasado, ¿no? Ahora hay un nuevo comienzo, gracias a Jugadores Anónimos, y eso es lo bonito de este programa. Este programa, efectivamente, como me preguntas, tiene semejanzas, ¿sí?, a nuestros pioneros, que son los programas de 12 pasos como AA, NA, ¿cierto? Y tenemos ciertas características que se basan también en esos programas de 12 pasos que lo que buscan es un crecimiento como personas, ¿no? Porque nuestro propósito fundamental de Jugadores Anónimos es parar de jugar y ayudar a que otros jugadores también paren de jugar. Sí, es un programa de crecimiento espiritual como tal que nos ayuda a detener el juego. Qué maravilla, pues José, nos alegra muchísimo de verdad lo que usted nos ha contado, salir de semejante fondo, cosa bien difícil, pero poderlo hacer y poder contarle a la audiencia que existe jugadoresanónimos.org, que ustedes pueden buscarla, que ahí están los teléfonos que José acaba de dar y que seguramente muchas personas que nos están escuchando van a decir, claro, sí se puede, voy a buscar ayuda. Muy amable, José, por haber compartido su historia con nosotros. A ustedes, muy agradecidos por permitirnos llevar este mensaje de esperanza a aquellos que están sufriendo hoy, que sepan que hay una solución, que Jugadores Anónimos estamos para ayudarlos. Y algo muy importante que quisiera antes de despedirme decirte, allá no necesitas ir con dinero. Nosotros no pedimos contribuciones ni ningún tipo de dinero. Nosotros solamente con el deseo de parar de jugar es el requisito para pertenecer a Jugadores Anónimos. Bueno, pues después de la pausa vamos a tener a un psicólogo que realizó un estudio justamente para saber en qué condiciones está el juego patológico entre los estudiantes colombianos. De modo que ya regresamos en familia. El Lenovo IdeaPad 3. Rendimiento y comodidad en un solo computador. Encuéntralo en Alcosto y Catronics. Lenovo presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 19 minutos.
agosto en abril, ofertas 1000. Aprovecha 50% de descuento en portátil Lenovo IdeaPad 3 con procesador de 11ª generación Intel Core i3. Disco duro de estado sólido de 256 gigas y Dolby Audio. Mayor calidad en sonido. Llévalo por 1.299.000 pesos en Al Costo y Catronics. Al Costo, hiperahorro siempre. Vigente hasta el 8 de abril. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Continuamos en familia, nuestro tema hoy, la ludopatía, la adicción al juego. Y ahora se une a nuestra tertulia dominical el doctor José Ignacio Ruiz Pérez. Él es psicólogo, máster en criminología, doctor en psicología por la Universidad del País Vasco en España, es profesor asociado en el Departamento de Psicología y fundador del Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor José Ignacio Ruiz realizó un estudio que se denomina Cuestionario Breve de Juego Patológico en Estudiantes Colombianos. Doctor José Ignacio, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y en grandes rasgos, ¿cuáles son los principales hallazgos de esa investigación? Buenos días, Judith. El objetivo del trabajo consistió en validar un cuestionario, una escala de juego patológico, porque hay pues, muy poca investigación en el país, en Colombia, sobre instrumentos para la evaluación de este desorden, ¿no? En este caso un instrumento breve que se pueda usar pues a nivel clínico, de triage o de primera aproximación del desorden en las personas. Bueno, con esas características de ese instrumento que utilizaron, ¿se pudieron sacar algunas conclusiones que usted nos pueda compartir? Por ejemplo, ¿en qué edades hay mayor tendencia a de pronto entrar a convertirse o a caminar el camino de la ludopatía? ¿Qué hallazgos nos quisiera compartir que le sirvieran a la audiencia para entender la dimensión del problema? Primero, pues encontramos una mayor prevalencia en edades más jóvenes, adolescentes y primera juventud. También encontramos una mayor prevalencia en hombres que sobre mujeres, tanto en conductas de juego, es decir, en juegos en los que se ha participado, desde lotería, chance, carreras de animales y otros casinos, más frecuentes en hombres que mujeres. Y también pues los síntomas también tienden a ser más frecuentes en hombres que en mujeres. Sí, doctor, ¿qué llevó a la universidad a meterse, digamos, como en el estudio? ¿Qué les preocupaba? ¿Había problemas de rendimiento de los estudiantes? ¿Qué cosas los llevaron o los inquietaron para empezar a aplicar esta prueba? Bueno, realmente pues es el laboratorio que coordino, el Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional, pues hemos tratado de abordar problemáticas que vemos que son poco tratadas en la investigación académica con fines prácticos, ¿no? No es el primer trabajo que hacemos, pero sí es el de mayor cobertura con estudiantes de universidades o de centros técnicos y tecnológicos, la mayoría del SENA, de todas las capitales del país. No podemos decir que es un estudio representativo porque pues no tenemos como control sobre quién contestaba o quién no contestaba la encuesta. Prácticamente incluso la financiación fue cero, o sea, fue realmente sin recursos específicos para esta investigación. Pero como digo, es un tema pues poco tratado, del cual pues se requiere para cualquier política pública empezar a tener algunos datos de referencia sobre los sectores poblacionales, como hemos comentado antes, que más pueden estar afectados o que pueden estar más en riesgo, dada la aparición de nuevas formas de juegos de azar por internet, ¿no? Y con el acceso
que se puede tener ese tipo de juegos. Por supuesto, nos parece muy importante, doctor Ruiz Pérez, esta aproximación que hace la academia, que hace además la Universidad Nacional a un tema tan sensible como el que estamos tocando en el día de hoy. Le agradecemos muchísimo su presencia, al doctor José Ignacio Ruiz Pérez, fundador del Laboratorio de Psicología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos acompañó hoy en Familia. Pues con mucho gusto, Judith. Encantado de colaborar en esos temas. Decía el doctor hace un momento que hay mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, tenemos el caso de una mujer que ha padecido la ludopatía. La vamos a llamar Vanessa, 12 años adicta a los juegos. Vanessa, gracias por estar con nosotros, por querer contar parte de esta historia. ¿Cuándo y por qué empezó a jugar? Bueno, yo empecé a jugar hace muchísimo tiempo, hace más o menos unos 16 años al día de hoy, pues a la fecha de hoy 16 años. Empecé a jugar porque mi cónyuge me llevó, mi cónyuge me decía que eso era muy bueno, que si uno necesitaba dinero allá lo conseguía, que allá íbamos a duplicar y a triplicar lo que llevábamos. Entonces pues yo le hice caso y estuvimos allí mucho tiempo, todo ese tiempo, iniciamos y de verdad pues ganábamos unas veces y otras veces perdíamos, unas veces ganábamos y otras veces perdíamos, pero finalmente se hacía la estadística y salíamos perdiendo. Vanessa, ¿cómo hacer para que la familia no se dé cuenta? Se lo digo porque quienes, digamos, tienen esta adicción al juego, obviamente hay dinero de por medio. ¿Cómo manejaba usted las finanzas para quienes estaban alrededor no se dieran cuenta que usted estaba teniendo este problema con jugar? Bueno, relativamente como nosotros éramos pareja, y nosotros manejamos el dinero los dos, entonces el uno le tapaba al otro y los dos le tapábamos a la familia. O sea, ante nuestra familia para nosotros no había ningún problema económico. Siempre éramos muy pudientes y siempre teníamos mucho dinero, pero relativamente había veces que no teníamos para nada. Entonces, tapárselo era no hablar del juego. Siempre que hablaban del juego, siempre que hablaban de una ida a una parte de esas como a un casino que nosotros frecuentábamos mucho, todos los de la ciudad, nosotros nos hacíamos los locos y nosotros no decíamos. La gente, por ejemplo, comentaba o hacía comentarios referente a eso y nosotros nunca nos involucrábamos. Muchas veces las mismas gentes que nos conocían dentro de los casinos, pues nos hacían llamadas, nos hacían visitas, nos invitaban a espectáculos especiales que habían allí y nosotros inmediatamente acudíamos. Usted habla siempre del casino, del casino, del casino. Y yo me pregunto, cuando tuvimos que apelar al confinamiento durante la pandemia, ¿qué hicieron ustedes? Eso no era ningún problema para nosotros. El juego existe en la mente nuestra. Entonces nosotros empezamos a jugar por internet, a jugar por aquí por el celular, a jugar por todas las partes que se podían. Vanessa, ¿en qué momento usted siente que toca fondo? ¿En qué momento es cuando dice, tengo que buscar ayuda y por qué? Nuestro hijo se mantenía mucho con nosotros y una vez él salió de la ciudad y estuvo varios tiempos por fuera, entonces nosotros ahí empezamos a jugar desaforados porque no teníamos a quién responder por tiempo, ni por plata, ni por nada. Entonces empezamos a jugar día y noche, y era más o menos entre el tiempo que se estaba culminando la pandemia. Un día yo llegué al apartamento y no tenía ni un peso para nada, absolutamente para nada. Después de haber tenido muchísimo dinero. Entonces yo decía, no, pues es que esto no puede ser. Yo toda
todo mi dinero y que yo tengo como Vanessa es el que le he entregado a mi juego, entonces yo no puedo hacer esto. Yo con toda esta plata podría hacer muchísimas cosas. Hoy en día no tengo sino deudas, tengo que pagar muchas cosas, entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Debo parar, aunque muchas veces había parado por intervalos de 2 meses, 3 meses, 4 meses, y yo, esta es definitiva. Y ya toqué este fondo, ya de ahí para acá llevo mucho tiempo, ya casi 2 años, sin volver a jugar. Claro, Vanessa, ¿y cómo ha hecho? ¿Lo ha hecho sola? ¿Ha apelado a la ayuda de alguien? ¿Cuál es su técnica para lograr llevar estos 2 años sobria, por así decirlo? Es decir, sin apostar, sin jugar. Bueno, la verdad es que yo entendí, y yo empecé a leer mucho sobre adicciones, y yo entendí que yo soy una adicta, que yo soy una enferma. ¿Cómo adquirí la adicción? La adicción la adquirí pues a través de todo lo que la vida me dio. No son culpables nadie, no soy ni siquiera culpable yo misma de mi adicción. Lo único es que repetitivamente hice las cosas y volvía y las hacía y volvía y las hacía. Sola no podía, sola no puedo. Es un día a la vez, es un día que yo tengo que decir, no, hoy no juego porque mi enfermedad está acá. Entonces, si yo soy enferma, soy compulsiva, soy adicta, y yo sé que sí, y yo he perdido y he sufrido con mi juego de que no debo de apostar. Claro, Vanessa, ¿y su esposo? Él todavía no ha salido del todo. Él en el momento no va a los casinos porque yo no voy. Me ha visto muchísimamente cambiada a mí, pero él no ha salido del todo porque él hace apuestas de play, de juegos más que todo de fútbol, pero son mínimas, pues son poquitas, porque él dice que la ansiedad y él sabe quién va a ganar, quién va a perder, y esas son cosas que los jugadores tenemos dentro de sí y que pensamos que todo lo creemos, que todo lo sabemos, tenemos un ego súper alto, entonces él todavía tiene ese ego ahí pegado, pero ha cambiado muchísimo. Caramba, Vanessa, pues muchas gracias de verdad. Esperamos que usted se mantenga en esa firmeza de decir no más y que su esposo también logre salir de la ludopatía. Les agradecemos muchísimo que hayan participado en nuestro En Familia de hoy. Para nosotros es momento de la pausa y al regreso profundizaremos un poco más en el impacto que esto tiene sobre las familias. Ya volvemos. Los deportes en Caracol Radio. Once de la mañana, 31 minutos en Colombia, a punto de comenzar el segundo tiempo en la fecha 30 de la Liga Premier de Inglaterra, donde se enfrentan Liverpool frente al Arsenal. Al cierre de la primera parte, el Liverpool cae en casa 1-2 frente al Arsenal. Luis Díaz no fue convocado para el compromiso. Se espera que esté reapareciendo el próximo lunes ante el Leeds. El gol del Liverpool marcado por Mohamed Salah. Por Arsenal anotaron Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús. Previamente el Leeds con Luis Sinisterra, el colombiano, durante 60 minutos cayó 1-5 frente al Crystal Palace. En España, partido clave para el descenso. Almería con el colombiano Luis Suárez está a punto de arrancar recibiendo al Valencia, los dos equipos en la parte baja de la tabla en el fútbol ibérico. Mientras tanto, Santa Fe está lista para visitar a Alianza Petrolera con varias novedades. Juan Sebastián Vargas. Eduardo Oyentes, 2 grandes novedades presenta la convocatoria de Independiente Santa Fe para el partido de esta tarde-noche en el estadio Daniel Villa Zapata ante Alianza Petrolera. Después de 2 partidos de ausencia tras sus errores en el Clásico, está José Silva, el arquero, y después de recuperarse de problemas físicos, ha regresado el volante, el talentoso Fabián Zambuesa. Por lesión están fuera Dairon Mosquera y Julián Milla. Vamos a oír al técnico cardenal, al técnico Harold Rivera. Ya no hay rival fácil, ya todos los rivales estudian a su contendor y le hacen las cosas difíciles, lo mismo hacemos nosotros, entonces también se vuelve ya después un duelo, ¿no? El tema de duelos, de individualidades y de que esas individualidades que en el caso de Santa Fe las tiene, pues también salgan a relucir. Independiente Santa Fe solo ha perdido un partido como visitante en el año 2023, fue ante Envigado 3-2, suma 3 empates y una victoria que fue en techo
ante la equidad. Este domingo a las 10 de la noche en Armonía hablaremos de un libro que nos ilustrará cómo entender los archivos secretos del alma y cómo cada experiencia tiene una hermosa lección. Y también conoceremos desde la psicología positiva de qué manera poner en práctica el perdón y cuáles serían esos pasos específicos que nos ayudan a incorporarlo en nuestra vida. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. Alianza y Santa Fe se enfrentan en Barrancabermeja en la fecha 12 de la Liga Colombiana con el objetivo de consolidarse en el grupo de los 8 primeros. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Alianza Petrolera Santa Fe, domingo 9 de abril, 6 de la tarde. La Liga Colombiana la escuchas en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. En Caracol Radio, queremos que estés informado en todo momento. La ministra de Trabajo afirmó que en Colombia se han hecho... Después de conocerse la decisión de los partidos de la U y los conservadores... Nuestro servicio informativo te lleva a través de la radio, oportunamente, todo lo que necesitas saber. Gremios económicos del departamento del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena. Desde diferentes lugares de Colombia y el mundo. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin... Todos los miembros de la OTAN deben aprobar. Y a través de nuestras plataformas digitales tienes información al instante. En Twitter sigue la cuenta @ultimahoracr. Activa las notificaciones y entérate de las noticias más importantes en el momento que suceden. @ultimahoracr. Caracol Radio. Más compañía. En familia. Vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Estamos ya entrando en el tercer segmento de nuestro En Familia de hoy, Isidro, y lo que me doy cuenta es que nos falta como profundizar un poco en el impacto que la ludopatía, la adicción al juego, tiene sobre las familias. Así es, Judith, como lo hemos visto en otros programas, siempre que hablamos de este tema de adicciones, definitivamente no solamente le pega a la persona que está viviendo este problema, sino que también le pega a las familias. Por eso vamos a hablar con María. Ella es madre de 3 hijos y vivió la ludopatía de quien es ahora su ex esposo por muchísimos años. María, muchísimas gracias por la confianza y por estar con nosotros en familia. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias, aquí dispuesta. María, ¿por qué no empezamos un poco contando sobre su historia? ¿En qué momento comienza usted a observar que su esposo tenía un problema con el juego? Bueno, nosotros a los 5 años de matrimonio, él empezó a asistir a los casinos que quedaban cerca de la casa, pero esos casinos pequeños, clandestinos, que tienen maquinitas tragamonedas. Entonces un día casualmente pues necesitaba como un dinero y le echó unas moneditas poquitas y la máquina le dio el premio mayor en una primera única apuesta. Pero entonces ese fue como el desencadenante para que se le convirtiera en su trastorno obsesivo. Ahí empezó el camino de él. María, usted misma lo dice, ese fue el desencadenante. Quiere decir que a lo largo de toda la experiencia, que entiendo duró muchos años, había cosas antes en la vida de él que hicieran sospechar que podía caer en una ludopatía. Pues él sí sufría, tenía unas características, digámoslo así, psicológicas que yo lo fui aprendiendo fue con el tiempo a raíz de nuestro problema familiar. Sufría de ansiedad, impulsivo, pues un carácter fuerte y como que digamos que esa desazón de la vida lo llevaba como a buscar, no sé, pues por fuera cosas que le dieran como vibra, se podría decir así. Y en esas fue que empezó así, con los casinos ahí en la cuadra. María, ¿en qué momento, digamos que toca un poco fondo, por así decirlo, y cómo afectó eso a la familia? ¿Cuáles fueron esos acontecimientos que fueron ocurriendo que impactaban a su hogar?
Bueno, entonces desde una primera etapa que fue que ganó por casualidad y que le estimuló que le gustara, empezó a ir pues como a los grandes casinos y ya empezó, digamos que a perderse de la casa, no asistir, a no estar, a no llegar a tiempo, a decir mentiras, como se puede decir, y creía que lo podía controlar, decía no, ya no voy a ir esta semana, ya no voy a ir esta otra, pero le ganaba, entonces ya empezaba a mentir, ya empezaba a no llegar a la casa, entonces empezaron a presentar pues los problemas familiares de dónde estabas, qué estabas haciendo. Duraba, digamos, 2 o 3 días sin llegar, perdía la noción del tiempo, yo pues al principio buscándolo y empecé a buscarlo pues en los casinos y lo encontraba, entonces lo llevaba para la casa, lo atendía, él perdía como la noción del tiempo, no comía en esos momentos, ¿no? Cuando llegaba a la casa pues ya él sí se alimentaba y comía así todo raro, pero descansaba un poquito y volvía y se iba. Entonces en esas primeras etapas fue muy difícil hacerlo caer en cuenta y también yo como esposa no sabía cómo manejar la situación. Me tocó aprenderlo con el tiempo, con tratamientos psicológicos, con búsqueda de ayuda profesional para poder hacer, sí, que pues las cosas fueran mejorando. Pero para él en sus etapas la negación duró como 5 años y yo 5 años no entendía que tenía que tomar acciones, que aprendí que era codependiente, entonces la codependencia hacía que yo fuera como coadicta, en parte como que aceptara su juego y perdimos todo lo que habíamos construido económicamente. Entonces ya todos esos factores hicieron que yo reaccionara y buscar ayuda profesional. Para mí primero, para poderlo tratar a él. María, yo le quería preguntar eso, ¿no? Estábamos hablando de las afectaciones emocionales, pero monetariamente hablando, ¿qué tanto les afectó? Porque yo sé que ustedes tienen un negocio en particular. Sí, a nosotros nos iba muy bien. Nosotros teníamos nuestra empresa de fabricación de muebles, distribuíamos, teníamos todas nuestras comodidades y nuestras inversiones en finca raíz, en carros, bueno, varias cosas. Y todo se fue acabando, se acababa. Durante 5 años todo nuestro patrimonio quebró. También eso fue lo que me hacía reaccionar, pues para yo poner límites, porque yo no ponía unos límites serios y claros. O sea, a mí me enseñaron en una de las terapias que fuimos y que nos ayudaron, el amor exigente. Entonces, primero me tocó, yo creo que tratarme a mí para poder manejar todo este asunto con él y con la familia, con claro. mis hijos. Como algo así como te quiero, pero esto no estoy dispuesta a tolerarlo. María, en el caso inicial, el que nos contó José, nos dijo que había intentado 1000 veces salir y no lo había logrado. Parece que en su caso, en el caso de su esposo, ocurrió lo mismo. Empezó esta rehabilitación, pero no funcionó. Sí, no funcionaba. Pues la primera parte, pues la negación, no que aceptara que tuviera un problema, que él podía controlarlo, podía 1 mes, podía 2 meses, pero recaía 3, o podía no jugar 3, pero recaía 6 meses, y así pasaron tantos años, muchísimos. Y ya después cuando aceptó que pues también es parte de mi tratamiento ponerle los límites, porque si él encontraba en mí pues ese comodín, pues tampoco iba a reaccionar. Y cuando yo puse los límites de amor exigente fue que fuimos a un centro de ayuda. Y hoy en día, ¿cuál es la situación, María? Bueno, después de tanto tiempo él logró manejar el juego. En ese tiempo que recibió su tratamiento, pues vi que fue una etapa muy bonita para todos, pues porque descubrimos que cada quien tiene una historia de vida, unos traumas, unas carencias, unos dolores, que si no se tratan, pues con el tiempo generan alguna consecuencia en nuestra vida psicológica. Lo digo yo de esta manera. Entonces, en el tratamiento psicológico, pues todos, especialmente él y yo, hicimos un camino de revisar nuestra vida, sí, de revisar nuestro interior, cómo pensamos, cómo sentimos, por qué actuamos de esa manera.
y tratar esas heridas para sanarlas y para pues buscar una mejor salida y ser mejor. Entonces en ese proceso fue bonito y él logró manejar la compulsión ya de ir a jugar, de estar así todo el tiempo en los casinos o de robar, entre comillas se le puede decir a mí por nuestras cosas, porque yo pues volvía a empezar mi trabajo, volvía a sacar la cabeza, le daba la confianza a él y él pues hacía cosas que no, como llevarse la mercancía, como venderla en otro lado y no donde tenía que hacerla, o sea, otra vez para abajo, entonces otra vez recaiga. Entonces él con el tiempo pues fue lográndolo, la compulsión, pero él no siguió tratando a fondo sus heridas, no siguió mirándose a sí mismo, no siguió como lo que es eso que uno necesita, esa ayudita, como el psicólogo, como el psiquiatra, como la vida espiritual, como la fuerza divina, disponerse uno para eso. Entonces con el tiempo digamos que cambiaba una adicción por la otra, o sea, ya no volvió a los casinos compulsivamente, pero se ponía, digamos, mucho primero a jugar billar, jugaba muchísimo billar, como que huía de sus emociones ahí jugando billar. Ya después dejó la compulsión a jugar billar y empezó a tomar mucho alcohol, entonces ya después cambió para otro lado. Y así se ha desviado a muchas cosas que pues empecé a descubrir y a darme cuenta que me tocó pues ya decirle ya no más, porque pues lo ayudé en lo que más pude, pero pues ya si él no quiere de su propia voluntad ya no puedo hacer nada más, entonces por eso ya no estamos juntos. Tratamos de tener una relación muy cordial por nuestros hijos y así pasó nuestra historia. Ay, me gustaría agregar algo muy hermoso. En todo este proceso con nuestros hijos, pues gracias a lo que se vivió y a las terapias psicológicas, pues ellos han tenido como una vida dura pero diferente, porque pues hemos podido mirar pues de ellos de dónde vienen, por qué sienten o piensan así. Y hoy en día pues ya son, digamos, porque nos casamos muy jóvenes, digamos, personas ya, digamos, jóvenes, que se miran diferente, que miran sus emociones, cómo se sienten, cómo actúan, se conocen, han perdonado al papá. Falta ya el más pequeño, que es el más adolescente, que está en su proceso, pues porque eso tuvo consecuencias, sí, de dolor, de maltrato, de disgustos, sí, muy profundos, heridas muy que ellos fueron testigos y que pues hoy en día las hacen conscientes y ya perdonan y se conocen y tratan de no actuar de la manera incorrecta, sino de una manera mejor. María, muchísimas gracias. Nosotros cuando ponemos estas historias al aire, le damos muchísimas gracias a las personas que quieren contarlas, porque sabemos que eso no es fácil, pero tienen un propósito, y es que la audiencia se identifica con la historia de otro ser humano que sufre y se da cuenta de que hay caminos y que esos caminos se pueden y se deben seguir. De modo que, María, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, espero les pueda servir. Después de todo lo que hemos escuchado en este programa de hoy sobre la ludopatía, la adicción al juego, qué mejor que tener un experto en el tema, el doctor Julián Rodríguez Peñuela, médico psiquiatra, docente universitario del Hospital Carisma en Medellín, una institución que además es líder en la prestación de servicios para el tratamiento de las adicciones. Doctor Julián, bienvenido en Familia, gracias por dedicarnos unos minutos de su tiempo. Y lo primero, obviamente, es, más allá de definir en sí la ludopatía, es saber cuándo la tenemos, cuándo podemos decir, yo padezco de ludopatía, yo necesito ayuda.
Bueno, muy bien, muy buenos días, Judith, muy buenos días para todos los que me escuchan. Sí, digamos que ya dando como un brochazo general del contexto, ya hemos hablado de la ludopatía. En general, la ludopatía sabemos que es todo lo que tiene que ver con estas dificultades que se empiezan a presentar cuando ya se nos empieza como a salir un poco de las manos, lo que tiene que ver principalmente como con las apuestas, los juegos de azar, las maquinitas. Son cosas que, si bien digamos que no consideramos solamente como exclusivamente las apuestas, sino que sabemos que cada vez son más y otras las opciones que encontramos para generar este tipo de adicciones. Ocurre, por ejemplo, desde las apuestas de gallos, las maquinitas en la esquina, las apuestas de póker por internet, las apuestas deportivas por internet. Son muchas como opciones que tenemos. Vemos que, bueno, si bien algunos lo hacen de forma regular, algunos ya empiezan a presentar como problemas cuando estamos gastando más dinero de la cuenta. Ya se vuelve más preocupante el asunto de, bueno, de pronto ya es mucha la inversión, tal vez se me está yendo más del sueldo habitual en esto, ya estoy empezando a tener problemas con mi familia, ya me está preocupando a mí también el hecho de que tal vez no estoy siendo consciente de la cantidad de dinero o no me está llegando la cantidad de dinero hasta fin de mes como debería. Esas son como de las cosas iniciales que a veces algunas personas notan. Doctor, ¿podríamos hablar de algunos síntomas? Y se lo digo porque cada vez que hablamos de adicción en este programa, encontramos que quien estaba viviendo la adicción o quien era adicto lo disimulaba muy bien. Quizás nosotros podemos evidenciar algunos síntomas para saber si algún familiar está teniendo problemas con el juego. Muy bien, sí. En algunos casos, lo que uno puede ver es que algunos de estos pacientes empiezan, por ejemplo, a ocultar un poco los manejos del dinero. Empieza a ser de pronto como llamativo que tal vez no son como tan claros al momento de dar cuenta sobre el dinero. Empezamos a encontrar préstamos como extraños, ya sea como con terceras personas, o se vuelve recurrente que estas personas como que tiendan a buscar otros apoyos, prestamistas, amigos cercanos, gota a gotas, que aparecen como de la nada. Y además de eso, los problemas familiares tienden a ser muy relacionados también con este tipo de cosas. Dificultades principalmente de pareja son una de las cosas que empiezan a llamar la atención, como estos síntomas también como grandes, cuando empezamos como que no ocultamos del todo algunas cosas y se nota precisamente esos baches económicos que antes no estaban. Quienes hemos tenido parientes o personas cercanas con algún tipo de adicción, sabemos que lo que le voy a decir ocurre, y es que la familia trata de hacer algo y como no funciona porque la persona sigue en la adicción, la familia también se desentiende. Dice, mejor dicho, suerte es que le digo, mire a ver usted qué hace porque yo ya me cansé. ¿Le ha pasado eso con sus pacientes? ¿Y qué le recomendaría usted en este programa que se llama En Familia a las familias de las personas ludópatas? Es relativamente habitual que ocurra esto porque precisamente en estos procesos de enfermedad crónica tiende a haber un desgaste del entorno familiar. Siempre hay un desgaste, no solamente en la ludopatía, sino en general en las adicciones tiende a agotarse mucho esta red de apoyo inicial. Entonces las familias, que son esos primeros que responden, se cansan muy pronto, empiezan a decir como, bueno, yo ya con usted no puedo más, y si bien el apoyo es necesario, en ocasiones también es importante a veces un poco de darles ese espacio y decir como, bueno, yo te acompaño en tu tratamiento hasta cierto punto. Existen estos programas, existen estas otras alternativas para precisamente intentar hacer algo. Porque cuando nos encargamos solamente de acompañar y definitivamente abandonar, pues el abandono tampoco es del todo beneficioso para estos pacientes. Es importante que ellos de alguna u otra forma sientan que esa red de apoyo puede estar apoyando en el momento de volverse a vincular a un tratamiento, y para nosotros, en los tratamientos integrales, se requiere de la familia como un pilar esencial para su tratamiento y recuperación. Entonces, más allá de solamente dejarlos a sus anchas o, digamos, suplirles todas sus necesidades, es buscar ese equilibrio y principalmente asesorarse de profesionales al momento de cómo actuar con cada uno de estos pacientes, porque cada uno de ellos es un universo completamente diferente y cada uno tiene necesidades diferentes. Entonces, cada vez que esta persona digamos que decida buscar un apoyo, necesitamos que se asesore su familia y se asesore esa red de apoyo primaria para saber qué le vamos a brindar, ¿sí? Doctor, cuando hablamos de la ludopatía, estamos hablando de un problema o de un trastorno de salud mental, y se lo pregunto porque cuando pensamos en otras adicciones como el alcohol, como las sustancias psicoactivas,
vemos la necesidad de una rehabilitación, pero quizás cuando pensamos en el juego, como que lo vemos un poco más fácil o no tan preocupante. Digamos que estamos hablando también de una patología mental. En el manual de diagnóstico que nosotros manejamos actualmente, podemos hablar de que hace parte del grupo de las adicciones. Lo tratamos y lo trabajamos como una adicción porque existen mecanismos cerebrales que se han afectado y favorecen que se mantengan estos síntomas, se favorece que sigan estos gastos, se favorece que sigan, digamos, como estas dificultades como en concentrar el dinero, a raíz de un montón de mecanismos que se van alterando de forma química en el cerebro, que realmente sí requieren una intervención y puede llegar a ser tan severa como el alcohol. Es más, en algunos casos se asocia también a otras adicciones como el consumo de alcohol, que es de pronto de los más frecuentes asociados, hasta el consumo de cocaína y otro tipo de sustancias como eso. Entonces sí estaríamos hablando también de un trastorno mental. Caramba, doctor. Y obviamente la pregunta final es, ¿se puede recuperar una persona de la ludopatía? ¿El tratamiento es efectivo y cómo se evitan las recaídas? Bueno, con respecto a los tratamientos, realmente hay muchas alternativas de tratamiento y muchas de ellas son como experimentales y las evidencias que tenemos hasta ahora son más bien regulares. Es decir, a un porcentaje realmente pequeño de estos pacientes les va muy bien durante el tratamiento. Hay tratamientos que se hacen en acompañamiento profesional, con medicamentos, con internación, incluso en algunos casos. Y uno de los tratamientos, digamos, como que ha tenido importante relevancia en estos casos es todo lo que tiene que ver con jugadores anónimos, que son un grupo de pacientes que son de los que más han demostrado también sostenerse en el tiempo. Entonces, sí hay posibilidades, es un tratamiento que requiere muchísimo trabajo desde la familia, los pacientes, la sociedad para prevenir un montón de cosas, y la prevención de recaídas realmente depende mucho de qué tanta conciencia generemos en la persona que tiene la enfermedad y en la familia para lograr proteger a su paciente y pues a su familiar y a su ser querido en estos casos. Bueno, pues doctor, ha sido muy útil conversar con usted definitivamente en el cierre de nuestro programa de hoy. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su compañía y de verdad esperamos que lo que hemos dicho hoy en el programa resulte útil para nuestra audiencia. Muy amable, doctor Julián Rodríguez Peñuela, por estar con nosotros en Familia. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y a ustedes en sus hogares, como siempre, el agradecimiento por su sintonía, por su confianza, por su permanencia con nosotros en Familia. Y quédense, como siempre, aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias. Alianza y Santa Fe se enfrentan en Barrancabermeja en la fecha 12 de la Liga Colombiana con el objetivo de consolidarse en el grupo de los 8 primeros. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta